A continuación, escucharemos a la doctora Valentina Ramírez Amable, que nos va a hablar sobre el abuso del proceso en el derecho concursal. Cuando me designaron desde mi Ateneo, yo soy de Entre Ríos, para hablar de algún aspecto especial del abuso del proceso, del abuso procesal, bueno, con la primera cuestión que me planteé es con que es un tema que está ampliamente desarrollado por la doctrina procesal argentina, en especial inclusive por el Ateneo, digamos, de Estudios Procesales de Rosario, hasta libros del tema del abuso existen, y entonces la verdad es que hay múltiples aspectos que se han desarrollado con muchísima precisión y erudición y con mucha justeza en cuanto a cómo se tiene que detectar fundamentalmente la situación de lo que es el abuso procesal. Y por eso me incliné a tratar de ver cómo se puede o cómo se aplica, mejor dicho, y cómo de hecho se aplica por nuestra jurisprudencia, por nuestros jueces, el abuso procesal en una rama del derecho que es el derecho concursal y que como rama específica y tan regida por un propio sistema que tiene, también posee algunas derivaciones que han generado altas discusiones también en doctrina y en jurisprudencia sobre hasta dónde o cuál es el límite con que debemos aplicar, digamos, la teoría del abuso, si se quiere, para evitar el mal uso de las instituciones concursales, tanto por los deudores como también, en algunos casos, por los acreedores. Todos sabemos que el abuso del proceso, ya bajándolo, digamos, para hacer más breve la exposición, ya que estamos todos cortos de tiempo, el abuso del proceso como derivación, digamos, del abuso, de la teoría del abuso del derecho, puede ser ejercitado, digamos, en este caso, por todos los sujetos del proceso, tanto desde el abuso de la jurisdicción, que por ahí ya han hablado tangencialmente hoy a la mañana también, desde el abuso del proceso a través de auxiliares de la justicia, entre los cuales podemos incluir tanto letrados como equipos, pericias, equipos interdisciplinarios. Hoy en materia de familia también hay toda una cuestión al respecto. Y los protagonistas por ahí principales siempre cuando uno refiere al abuso procesal son las partes. Y en este caso, en materia concursal, me voy a referir específicamente a los distintos aspectos que se han detectado, por lo menos ya a lo largo de muchos años, por el quehacer judicial. La primera de estas desviaciones, digamos, del uso de los procedimientos concursales se ve o se ha visto desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo ya, en el pedido de quiebras por acreedor de modo abusivo. Abusivo porque se intenta sustituir el medio normal, digamos, de cobro de una acreencia, como es a través de, en todo caso, una ejecución o un proceso individual, utilizando el mecanismo colectivo, o de la solución que tiende a solucionar o por lo menos a paliar la insuficiencia de un patrimonio para hacer honor, digamos, a todas las deudas que tiene contraídas ese patrimonio. Al intentarse utilizar una vía, sustituir una vía por otra, nuestra jurisprudencia en general lo ha dicho reiteradamente, no obstante eso, los casos se siguen produciendo y digamos, siguen presentando ante los estrados judiciales que no es viable sustituir un mecanismo por otro y se dan, bueno, alternativas como que cuando está pendiente la ejecución individual y no está agotado, no se demostró que no se puede aún terminar con digamos, de cobrar la deuda por modo principal, en principio no se admite el proceso, digamos, de pedido de quiebra. No obstante eso, creo que hay algunos casos también en donde todas estas situaciones de la ejecución individual son un poco más difíciles de determinar, la solución que se podría o que se debería, y que de hecho también muchos tribunales así lo hacen, entiendo yo que de buena forma,
llevar adelante un poco como principio es tratar de rever el texto de la ley de concursos, que en este aspecto establece que el acreedor para pedir la quiebra solo tiene que acreditar sumariamente su carácter de tal y también sumariamente el estado de cesación de pagos. Y entonces un poco terminar de una vez por todas con esta idea que con un solo incumplimiento, con un único incumplimiento, vamos a estar teniendo por acreditado, porque es sumario, el trámite, el estado de insolvencia patrimonial. Y digo esto porque a la vuelta, cuando el deudor tiene que contestar ese traslado, la petición de quiebra necesaria, le es a veces bastante dificultoso probar el estado de solvencia, salvo que pague. Y cuando paga, lo que estamos haciendo nosotros, si estamos expectantes y ya corrimos el traslado, digamos, de antemano, si por lo menos valernos un poco de esta situación, o por lo menos si no apreciarlo en la resolución definitiva a esta situación, lo que hacemos es convalidar justamente el uso extorsivo de un mecanismo que está pensado realmente para otra cosa. Otro de los supuestos que también, ya viéndolo desde el lado del deudor, que se puso más de moda, si se quiere, a partir de la sanción ya hace muchos años de la ley de concursos, la 24522, en el año 95, fue el pedido de quiebra por el propio deudor, la quiebra que se llama voluntaria. Hasta ese momento la quiebra voluntaria era, digamos, bastante poco frecuente porque significaba un deshonor, inclusive hay toda una cuestión social que marcaba de modo desprestigiaba, si se quiere, aquel que pedía su propia quiebra. Era una imagen bastante dificultosa, digamos, de levantar o de reponer. Pasa que con la nueva ley, esta del año 95, se incorpora una figura que morigeró todos estos efectos, que fue la posibilidad de la conversión de la quiebra, digamos, dice la ley, en concurso preventivo. Más allá de, después vamos a ver un poquito si tengo tiempo, de poder decir que si está previsto, que si la ley prevé el supuesto de que el deudor que pidió su propia quiebra pueda o no pedir la conversión, que eso es una cuestión más del derecho concursal de fondo. Lo cierto es que a partir de esa norma también se han dado una cantidad de supuestos y de casos en donde se ha utilizado de forma repetida los distintos mecanismos que ofrece la ley de concursos para solucionar, digamos, la situación de la insolvencia, y ha habido casos de deudores que abren su propio concurso, lo desisten porque no publican edictos o porque no se cumplen alguna de las, digamos, casos o de los supuestos que la misma ley prevé el desistimiento, no traen la plata para pagar el correo a los acreedores, etcétera. Luego piden su propia quiebra, que no está prohibido, y luego de eso piden de nuevo la conversión en concurso. En casos de esos que hay fallos de la ciudad de Rosario y de otras jurisdicciones, los jueces han sabido ver la existencia de una intención, digamos, de abusar de estos mecanismos que, vuelvo a repetir, no es posible, aparte, que la norma contemple un uso distinto. La norma, como norma que es una norma general que va a establecer una serie de presupuestos. Ahora, si nosotros nos limitamos a decir que porque en la ley están como están y no hacer ninguna valoración de cómo se están utilizando, nunca vamos a considerar que hay un ejercicio, digamos, abusivo. Más actualmente, y ya en los últimos años, otro fenómeno parecido, porque está relacionado con el mismo mecanismo, que es el de pedir la quiebra voluntaria, ha suscitado de nuevo una serie de discusiones y cuestiones jurisprudenciales y doctrinarias con respecto a la posibilidad de que no ya cualquier deudor, sino un pequeño deudor, un muy, muy pequeño deudor, como en general son los asalariados, las personas que se los ha denominado las quiebras de los consumidores, pidan el acceso a la solución, digamos, de la quiebra, ¿no? En este caso de la solución falencial, no la concursal. También en estos casos ha habido discusiones con que si la ley no prevé, obviamente, ninguna solución para este tipo de deudores pequeños que no tienen bienes, que solamente tienen su sueldo, que han comprometido
el 80, el 90% muchas veces de su sueldo a través de los sistemas de descuentos directos con financieras, con compras de electrodomésticos, de artículos de distintas características, y que porque este endeudamiento se presenta, sí se presentan justamente a los estados judiciales a pedir que se les solucione el problema y se abre el proceso falencial. Los acreedores, todos los que con los que habían contratado, cobren en definitiva con el 20% embargable, que es lo único que estaría disponible, y al año de que se decretó la quiebra en definitiva quedan además rehabilitados, porque también la ley de quiebras prevé esto, con lo cual en principio pueden llegar a darse situaciones abusivas. Y hago el paréntesis porque digo que no es una solución única y genérica, y con esto también quiero medio concluir en lo que es el análisis del abuso del proceso en materia concursal. ¿Por qué? Porque puede haber, y seguramente hay, y el fenómeno del consumo es un supuesto en donde estas situaciones pueden exceder la intención de maniobrar, digamos, o de manipular un sistema para obtener un beneficio distinto que el que la ley tiene pensado. Y está esto provocado justamente porque no hay una legislación que está debida, digamos, desde hace un tiempo ya para solucionar el fenómeno de la insolvencia en materia de pequeños deudores o de consumidores o de personas no comerciantes, llamémosle de distintas formas que presentan estas características, pero hay supuestos que hacen que el juez pueda advertir que esto excede esa mera problemática social, digamos, que puede ser el tema del consumo, del sobreendeudamiento, cuando se advierte que todo ese endeudamiento se produjo, por ejemplo, en un corto lapso de tiempo, donde ya nos evidencia alguna situación, digamos, un plus en cuanto a que el fenómeno no fue una cuestión de una cadena de que yo vivía con deudas y cuotas y un buen día realmente no di más, sino que hay tal vez una intención, vuelvo a repetir, de endeudarme, comprarme todo esto, me presento en quiebra y luego empiezo otra vez. Desde ahí es que a mí me ha tocado, y por eso todos estos casos que les he relatado no son ni originales ni nuevos, pero se nos siguen dando los tribunales, y me parece que en el dilema, digamos, que tenemos los jueces cuando nos encontramos a veces con este tipo de supuestos, lo que tenemos que plantearnos es que el abuso, digamos, del proceso tiene que ser analizado de modo muy prudente y muy equilibrado. Digo esto porque como estamos hablando de abuso del proceso, siempre estamos comprometiendo el derecho de acción, que es un derecho que está íntimamente relacionado, digamos, también con el derecho de defensa en juicio, con lo cual no podemos tomar la contestación formularia de que porque se den 2 o 3 supuestos parecidos vamos en todos los casos a hacer rechazos liminares de pretensiones de estas características. Pero así como digo esto, digo que cuando lo detectamos y cuando tenemos un proceso en donde se nos presentan situaciones de estas características, tenemos también el deber de ser enérgicos y decididos, digamos, en cuanto a proscribir que se utilicen este tipo de mecanismos de modo antifuncional o abusivo. Bueno, nada más. Gracias.